Hola, hola, buenos días para todos. Hoy es domingo 30 de octubre, así es que estamos aquí una vez más en una mañana un poco nublada aquí en Carolina del Norte. Estamos hoy domingo ya temprano. Ya son las 8:44 de la mañana y estamos acá ya listos. Agradecidos con Dios, por supuesto, de que nos hemos podido levantar una mañana más, un día más, donde sus misericordias han sido, como dice la palabra, nuevas cada mañana y su amor es inagotable. Así es que siempre confiando en el Señor, siempre creyendo en el Señor de que todo va a estar bien. Les saludo donde quiera que usted esté, le mando un abrazo y como siempre digo, espero que Dios esté bendiciendo tu vida donde quiera que usted se encuentre. Hay una historia que nos encontramos en Lucas capítulo 5, de la cual quiero compartir un poquito. Dice que en esta historia de Lucas hubo un acontecimiento. Recordemos que, bueno, en ese tiempo Jesús dice que pasaba por las ciudades predicando. La gente se reunía, dice que en montones de gente, ¿verdad? Y el Señor les predicaba la palabra. Y en ese tiempo dice que dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Estamos recordando que Jesús estaba predicando. Él vio dos barcas, subió a una de ellas, que era la del famoso Simón. Y entonces dice el versículo número 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Entonces en el 5 le responde Simón. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos tratado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice el 6: y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bien, aquí vemos una historia bastante interesante que la podríamos comparar con el tiempo de hoy, o con nosotros especialmente. Dice que ellos habían pescado toda la noche, le dicen a Jesús, pero no hemos pescado nada. Entonces el Señor le dice: Simón, boga mar adentro y echa la red. Aquí la historia de todo esto es, comparándolo a los tiempos de hoy en día con nosotros, ¿cómo está siendo nuestra vida hoy? ¿Estamos echando la red donde Dios no nos ha llamado que lo hagamos? ¿Estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no estamos viendo la bendición de Dios? Porque pasa muchas veces que queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Queremos ser como aquel hijo pródigo que le dijo al papá: dame la herencia, ya soy grande, ya me puedo ir y ya puedo hacer lo que yo quiera. Y el papá vino, le dio la herencia. Dicen que el hijo pródigo perdió todo y tuvo que volver a casa, y el papá lo recibió en sus brazos. Esa historia se la conoce. Pero a veces nuestra vida es así. Queremos ser nosotros. Yo no sé si Simón estaba echando la red donde él quería. Yo no sé si él, esa noche que no pescó nada, o ellos, porque era una embarcación, yo no sé si ellos habían hablado con Dios para preguntarle: Señor, ¿dónde quiere usted que yo eche la red?
O quizás Simón estaba diciendo, yo echo la red donde yo quiera, yo soy un pescador que tengo experiencia y voy a echar la red donde yo quiera y no me importa lo que pase, yo sé que voy a amanecer con el barco lleno de peces. Pero eso no fue lo que ocurrió esa noche. Él le dice, maestro, hemos intentado toda la noche. ¿Cuántas veces quizás por nuestra propia opinión nosotros hemos intentado tantas cosas que no nos salen? Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, vivir a nuestra manera, y las cosas no salen y no hay manera. No hay manera de que salgamos adelante y nos preguntamos de qué sirve esta vida, de qué sirve quizás creerle a Dios, porque a veces pensamos que le estamos creyendo a Dios, pero no le estamos creyendo a Dios como Él quiere. Estamos echando la red donde Él no nos ha llamado a que la echemos. Y ustedes se dan cuenta en esta historia cómo el Señor le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros le decimos, Señor, yo voy a confiar en tus fuerzas y no en mis fuerzas. Señor, yo voy a ver las cosas por el lado espiritual y no tanto por el lado terrenal. Porque a veces pensamos que, como le dije anteriormente, en el principio, creer en nuestra propia sabiduría, supuestamente, cuando la sabiduría viene de Dios. Y decimos, no, yo tal vez con 3 trabajos que tenga, o con 2, o esto, lo otro, yo sé que voy a salir adelante, y Dios, y el dinero va a llegar, y esto que el otro, la prosperidad, como usted le quiere llamar, va a llegar a mi hogar, y no pasa nada, voy a estar bien. Pero hemos apartado a un lado al Señor en estos tiempos. No hemos estado escuchando la voz de Dios. Hemos estado muchos haciendo las cosas a mi manera, y a mi manera eso nunca va a funcionar. Vemos cómo entonces el Señor le dice a Simón, boga mar adentro, Simón, porque Dios sabe exactamente lo que tiene para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si usted y yo creemos en la palabra, en este libro que tengo aquí a un lado, si creemos que Él tiene los tesoros para cada uno de nosotros, tenemos que entonces aprender a escuchar la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo que te dice, ahí no es, no vaya por ese lado, no vaya a ese lugar, no esté ahí porque ahí no es bueno para usted. Porque no estamos hablando aquí solamente de lo económico, estamos hablando de todo el bienestar a nivel espiritual y a nivel emocional, a nivel físico de cada uno de nosotros. No estamos hablando solamente de eso, porque muchas veces estamos en los lugares donde Dios no quiere que estemos y no pescamos nada más pescamos cosas que no están correctas para nuestra vida, y eso hay que tener muchísimo cuidado. Vea lo que sucede, dice que entonces fueron mar adentro, y dicen que era tal los peces, que las redes se estaban rompiendo, tuvieron que llamar a otras embarcaciones porque se estaban hundiendo de tanta bendición. Pero ¿cuándo fue que sucedió eso? Cuando ellos escucharon la voz del Señor. Cuando Pedro dijo, voy a hacer como el maestro quiere que haga, entonces llegó la bendición. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando usted y yo hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, entonces no solamente vas a bendecir tu vida, sino que vas a bendecir la vida de otros. Dice que tuvieron que llamar a otras barcas para poder compartir los peces, porque era tal la bendición que la barca se estaba hundiendo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando ellos escucharon la voz de Dios, cuando no siguieron actuando conforme a su opinión, sino conforme a la opinión del Señor. Por eso la Biblia dice, y lo he dicho algunas veces, mis caminos no son tus caminos, tus pensamientos no son tus pensamientos. ¿Por qué? Porque si yo me aferro a mis pensamientos, si yo me aferro a echar la red donde Dios no me ha llamado, entonces nada va a ocurrir. Y es por eso que muchas veces vivimos una vida tan atribulada. A como está este mundo, imagínense hoy en día, y echamos la red donde Dios no nos llamó, entonces vivimos una vida atribulada porque no hemos entendido que no importa los tiempos, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que diga la gente a nuestro alrededor. Eso lo hemos estado hablando en estos días y lo hemos estado viendo. No importa lo que ocurra alrededor suyo, no importa lo que las noticias digan. Aquí lo que importa es lo que Dios tiene, porque Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, dice la palabra. Dice la Biblia que mis palabras, dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿cuál palabra? Esta palabra, mis palabras no pasarán. O sea que las palabras del Señor siguen siendo bendición sin importar el tiempo que estemos viviendo. No importa que digan que el mundo se va a derrumbar, que ya cayó. Usted escuche la voz del Señor, yo escucho la voz de Dios, y echemos la red donde Él nos mandó a echarla. Y se va a dar cuenta usted
que va a ser bendición para tu vida y va a ser bendición inclusive para otras personas, porque eso es exactamente lo que Dios quiere que haga. Dios no quiere que a usted se le revienten las redes, no quiere que el barco se le esté hundiendo de tanta bendición. Quiere que cuando esa bendición llegue a su vida, usted la pueda compartir con otros, para aún hacer más bendecido de lo que Dios ya quiere que usted lo sea. Entonces la pregunta de hoy es: ¿dónde estamos echando la red? ¿La estamos echando donde yo quiero? Eso es de las cosas como a mí simple y sencillamente me da la gana, como dicen por ahí, en el buen sentido de la palabra. ¿O quiero escuchar la voz de Dios para que mi red esté llena, para que mi familia esté contenta, para que mi familia esté viviendo una vida feliz, para que los que están alrededor de mí estén viviendo una vida feliz? Todo tiene que ver con la obediencia. Si Simón no le obedece a Jesús en ese momento, la historia hubiera sido otra. Simón escuchó, obedeció y la barca se llenó y le dio inclusive a otras embarcaciones. Yo le aseguro que si escuchamos la voz de Dios y no echamos la red donde yo quiera, las cosas en todo el sentido de la palabra van a ser muy diferentes para cada uno de nosotros. Porque hay muchas cosas que nos agobian en esta vida internamente, ataduras de las que habla la Biblia, de las cuales no hemos podido salir porque estamos echando la red donde no hay bendición. Entonces yo le invito hoy a que escuchemos la voz de Dios, que hagamos lo que Él quiere, que echemos la red donde Él nos dice, no en la orilla, sino mar adentro, donde está la bendición. Que Dios Todopoderoso te bendiga el día de hoy, que tengas un excelente domingo y que la semana que viene sea una semana llena de éxitos en tu vida. Dios te bendiga.